Bendiciones para toda la familia de la fe. Es un placer una vez más, hoy, domingo, con todos ustedes allí en casa, en familia, con sus hijos y sus hijas. Les habla su pastor y amigo Arley Guasá, pastor de la Iglesia Cristiana Roca de Salvación, de las Asambleas de Dios en Cali, Valle, Colombia, para llevarle palabra a ustedes que se han quedado en casa, porque ya aquí en la iglesia estamos en reapertura. Nos estamos congregando el 25% del aforo por si tú quieres venir. Pero si quieres seguir en casa, tú sabes de que estamos para servirte. Dios nos ha puesto para servir y eso es lo que hacemos, llevar la palabra de Dios a tu hogar. De modo que le damos gracias a Dios por este día 27 de septiembre. Estamos ya finalizando este mes y preparándonos para recibir un mejor octubre, noviembre, diciembre y por qué no disfrutar del gran aniversario que vamos a tener en este fin de año, todos los feligreses de la Iglesia Cristiana a colocarnos la camiseta y poder estar juntos en armonía, porque dice la Biblia que en armonía, cuando estamos juntos, Dios envía bendición y vida eterna. De modo que el tema de hoy es: ¿hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo llorarás? De modo que vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 2. Primer libro de Samuel, capítulo 1 y 2. No olvides, el tema es: ¿hasta cuándo llorarás? Dice la Biblia, la palabra de Dios: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Oremos. Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, por tu continua presencia, por tu divina presencia. Te damos gracias por la palabra de este día. Recibimos tu palabra, la aplicamos, aprendemos de tu palabra y tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Tu palabra nos exhorta, pero también nos edifica. Tu palabra nos consuela, tu palabra nos aterriza. Te pedimos, Dios, en este día que abras la mente, que abras nuestro corazón para comprender la palabra y poder hacer lo que dice tu palabra. No tengas en cuenta nuestros errores pasados. No tengas en cuenta nuestras decepciones para contigo. Padre, perdónanos a todos en casa. Perdona nuestra nación. Perdona nuestros 32 departamentos. Perdona nuestros 1005 municipios. Perdona a la familia en general. Te lo pido, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice que Dios le dio un rey a Israel por petición del pueblo. La Biblia dice que Israel tenía un gobierno teocrático, que Dios gobernaba a Israel a través de Samuel, de manera invisible. El pueblo no le veía, pero Dios lo gobernaba. Hoy Dios sigue gobernando a las naciones, sigue gobernando a los hombres. No lo vemos, pero allí está. Él tiene el control de todo. Dios tiene el dominio de todo. Dios sabe lo que ocurre en cada nación, en cada ciudad, en cada municipio, en cada departamento.
Dios sabe lo que está ocurriendo en tu hogar, lo que pasa en el campo, lo que está pasando donde está el ser humano. Dios tiene el control de todo porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la tierra, el dueño del mundo y de los que en Él habitan. Y dice la Biblia que en la época de Samuel, el pueblo levantó protesta para con Dios. Las protestas no son de ahora. Las protestas siempre han estado sobre la faz de la tierra. Israel le protestó a Samuel, el ungido de Dios, el vidente de turno. Dios gobernaba a través de Samuel y el pueblo se cansó de un gobierno teocrático y buscaron un gobierno visible. Le pidió el pueblo a Samuel que intercediera a Dios, que clamara a Dios y colocara un rey como las demás naciones. Y Dios complació a la nación buscando un rey. El pueblo en sí no sabía quién era el hombre apropiado para gobernar a Israel. Pero Dios buscó dentro de lo vil, dentro de lo necio, dentro de lo que no es, lo más vil para vergüenza de lo que era. Y dice la Biblia que Dios se fijó en la casa de Cis, el padre de Saúl. Y Dios hizo una operación extraña en la casa de Cis. La Biblia dice que en la casa de Cis habían unas asnas. Y esas asnas se perdieron. Cis, el padre de Saúl, no las halló y ordenó a Saúl para que fuera a buscar las asnas. Y pasaron 3 días y esas asnas no aparecieron. Saúl se había ido con un criado. Saúl quería regresarse a casa porque quizás pensó que el padre ya no estaba preocupado por las asnas sino por él. Pero el criado que iba con Saúl le aconsejó que estaban cerca de Ramat y que allí solía estar el vidente, el profeta Samuel, y le aconsejó que fueran hasta ese lugar para ver si el vidente le decía acerca de las asnas. Y fue así como de pronto Saúl dice: no tengo una ofrenda para entregarle al vidente. El criado le dice: yo tengo, de lo que tengo le podemos entregar. Y de esa manera se acercaron. Cis, el padre de Saúl, desconocía el propósito que Dios tenía con su hijo. Hoy estoy refiriéndome a muchas personas que están en los hogares. Quizás tú no te das cuenta del propósito que Dios tiene contigo, con los planes que Dios tiene con ese padre de familia, con esa madre de familia. Dios tiene planes con tus hijos y con tus hijas y tú lo desconoces. Pero sabes, en estos tiempos donde hemos tenido pandemia, donde hemos vivido crisis, donde hemos estado pasando por pruebas, por situaciones difíciles, vamos a ver que las pérdidas que hemos tenido no son para mal, no son para mal, sino para bien. La Biblia dice que estas asnas que se perdieron por voluntad de Dios, porque Dios quería desarrollar un plan que tenía con la casa de Cis, desarrollar un plan que tenía con Saúl, y era de llevarlo de la nada a lo mucho. Saúl era un desconocido en la época, un hombre tímido, un hombre sin mucha preparación universitaria, un hombre sin una preparación en ciencias políticas, un hombre bastante tímido, un hombre con limitaciones, un hombre inseguro. Y dice la Biblia que Dios lo llevó hasta Ramat y allí se encontró con unas doncellas. Las doncellas lo direccionaron hacia Samuel, se halló con Samuel y cuando Samuel le vio, dijo: este es el elegido de Dios, el escogido. ¿Y sabes qué había pasado? Que Dios había preparado una fiesta, un gran banquete ese día para Saúl, y Saúl no lo sabía. Hoy Dios ha puesto en mi corazón decirte que Dios ha preparado un banquete para ti, que Dios ha reservado algo para ti, algo inesperado. Y el día que se perdieron las asnas, ¿sabe qué ocurrió? Días después,
3 o 4 días después, Saúl fue ungido por el vidente Samuel como el nuevo rey, el primer rey que iba a tener Israel. La Biblia dice que Saúl se sometió. Saúl jamás había profetizado. Sobre Saúl jamás había estado el Espíritu de Dios. Muchos le conocían y los que le conocían lo tenían en poco estima, lo tenían en poco concepto, pero se llevaron el chasco, se llevaron la sorpresa de que de un abrir y cerrar de ojo, Saúl ahora estaba profetizando juntamente con los profetas, y se oyó una voz que decía: Saúl entre los profetas. Pues yo quiero decirte que Dios nos lleva de lo menos a lo más. Dios está para hacer en estos tiempos contigo y conmigo cosas sobrenaturales. Y dice la Biblia que sin haber hecho Saúl una carrera política, Dios lo preparó en un abrir y cerrar de ojo, y lo sacó de casa de su padre y lo colocó en el palacio. Un hombre humilde, un hombre sencillo. La Biblia dice que inició haciendo lo bueno y agradable delante de Dios. Saúl empezó caminando con Dios a la perfección. El pueblo estaba contento. Samuel el vidente estaba contento. Se había acostumbrado a sentir gratitud, a sentir aprecio por este rey. Pero dice la Biblia que un día Saúl se obstinó. Saúl cayó en la prepotencia, en la altivez, en la vanagloria, dice la Biblia que se le subieron los humos a la cabeza, y dice la Escritura que cometió un error, porque Dios le dio una orden. La orden aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice la Biblia que Dios le dijo, dice el capítulo 15, versículo 1, que después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré. ¿Qué hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto? Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fue una orden que Dios le dio a Saúl. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Israel salió de Egipto, los amalecitas se opusieron, le hicieron guerra a Israel, se levantaron contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, y los amalecitas no se daban cuenta que se levantaron contra el mismo Dios, porque Dios iba dirigiendo ese pueblo, lo iba guiando, y Dios tenía un castigo pendiente. Dios les perdonó la vida. Dios no se vengó en el momento, pero lo atacaron, ofendieron al mismo Dios, y esto nos deja una lección para todos los que me ven y para todos los que me oyen, que cuando alguien se mete con alguien que está caminando en la voluntad de Dios, que está haciendo un trabajo direccionado por Dios, no pelea contra ese hombre, sino contra Dios. Los amalecitas pelearon contra Dios, y con el pasar del tiempo, como no se arrepintieron del pecado que cometieron contra Dios y contra los hijos de Dios, vino entonces la ira de Dios, vino un castigo, y ese castigo apareció en la época de Saúl, y fue allí cuando Dios le dijo a Saúl: ahora ve y destruye a toda la descendencia de los amalecitas, destruye desde el más pequeño hasta el más grande, destruye a sus gobernantes, destruye todo lo que está en el campo, destruye los animales, no dejes nada. Y dice la Biblia que Saúl desobedeció, desacató la palabra de Dios, la desobedeció, no hizo todo lo que Dios le dijo, y vino un castigo para Saúl. La Biblia dice que Dios dice que lo desechó, que Dios le quitó el reinado, que a Dios le pesó haberlo puesto por rey.
Dice la Biblia que Saúl decepcionó a Dios, y esa decepción de tener Dios por la cual Dios lo aparta, trajo una frustración en la vida de Samuel. Samuel está frustrado. Posiblemente muchos de ustedes están frustrados, están frustradas. ¿Por qué? Porque quizás han perdido el trabajo, han perdido la posición que tenía, han perdido el liderazgo, han perdido las oportunidades, han perdido familia, han perdido algo, y sabe que eso no es otra cosa sino que frustración. Samuel está frustrado. La frustración es un sentimiento de tristeza. La frustración es una decepción. La frustración es una desilusión provocada por la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. La frustración quita la tranquilidad del alma. La frustración inquieta el espíritu de cualquier ser humano. Y es así, al ver Samuel que Saúl ha sido depuesto de su cargo, entra en un mar de llanto. Empieza a llorar por un rey a quien él amaba, a quien apreciaba, a quien había ungido, a quien había aconsejado muchas veces, a quien había ayudado a formar, a quien había ayudado a discipular, a quien había ayudado a orientar. Ahora Samuel se siente decepcionado y entra en un mar de llanto. No hace sino que llorar y llorar por la pérdida de la investidura de su mejor amigo. Hoy estoy frente a personas que no cesan de llorar, que no han parado de llorar, que siguen llorando porque el esposo se fue. Muchas lloran porque la esposa se fue. Hay personas que están llorando porque sus hijos se han ido, porque sus hijas se han ido. Están llorando porque han perdido el trabajo. Están llorando porque los han retirado de los cargos que tenían. Hay lloro, hay lamento. Pero hoy quiero decirte que tú debes salir de la frustración. Debes abandonar el mar de llanto. Samuel estaba llorando, un hombre ungido, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre santo. Y ahora es Dios el que confronta la frustración de Samuel. En el versículo 1 del versículo 16, Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Hoy quiero decirle a las madres de familias y a todos los padres de familia que lloran la muerte de sus hijos. Yo creo que es más que suficiente. Ya has llorado demasiado. Dios te dice hoy: no llores más. ¿Hasta cuándo vas a llorar? Debes parar de llorar. Para tu llanto. Seca tus lágrimas. La Biblia dice que el reinado de Saúl, primer rey de Israel, fue indiferente. Saúl fue indiferente hacia el arca del testimonio. Saúl fue desobediente y obstinado. El Señor le pesó haberlo puesto por rey. A Samuel le causó un sentimiento de frustración a tal grado que Dios tiene que llamar a la calma y a decirle: ¿hasta cuándo llorarás? Hoy Dios te hace un llamado, mujer. Hoy Dios te hace un llamado, varón. Hija de Dios, hijo de Dios, amigo, amiga, hermano, hermana mía. Hoy Dios te hace un llamado a la calma. Dios te dice: cálmate, tranquilízate, vuelve en sí, retoma la comunión con Dios, busca a Dios. Quiero mencionarte algunos pasos para que salgas de la frustración en la cual te hallas. Quiero darte 4 pasos para que salgas de la frustración, porque tú te sientes frustrada, te sientes arrinconada, arrinconado, achicopalado, te sientes triste, no tienes tranquilidad, no tienes paz, todavía no has superado esa pérdida, esa investidura que tenías. Te sientes mal con Dios, te sientes mal consigo mismo, te sientes mal con tus vecinos, con los de tu casa.
Pero hoy quiero decirte que debes confrontar la realidad. Confronta la realidad. Dios mismo confrontó al profeta. Y Dios es el que te confronta en el día de hoy, diciendo: ¿hasta cuándo llorarás? Y cuando Dios dice ¿hasta cuándo llorarás?, te está diciendo: basta de llorar. Lo que Dios hizo, ya lo hizo. Ya Dios hizo lo que Él quiso que se hiciera. Lo que pasó fue por voluntad de Dios. Fue por la voluntad permisiva de Dios. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere con quien quiere. Hoy no entiendes, pero llegará el día en que vas a entender, vas a comprender. Y Dios te dice: basta, ya no llores más. Sigue adelante, revístete de valor y sigue adelante. El segundo paso para salir de la frustración es que tú tienes que salir de la zona de tristeza. Sal de la zona de tristeza, ya es tiempo de gozarte. Es tiempo de alegrarte, es tiempo de retomar la vida, es tiempo de buscar a Dios y una nueva oportunidad para tu vida. Dios tiene una nueva oportunidad, Dios tiene un mejor mañana para ti, Dios tiene un mejor destino, una patria mejor, algo mejor tiene Dios para ti. Lo tercero que quiero decirte para salir de la frustración es que debes disponerte para una nueva unción. Dios quiere ungirte. Dios quiere ungir a alguien de tu casa. Posiblemente tu trabajo terminó, pero tu trabajo lo va a continuar otra persona y lo va a hacer mejor que tú, porque Dios siempre tiene recursos. Ahora, debes disponerte para una nueva unción y comenzar una nueva historia. Dios terminaba la historia, le terminó la historia a Saúl. Dios le dijo a Saúl: hasta aquí llegó tu historia. Empezaré a escribir una nueva historia, ya no con el hijo de Cis, sino con el hijo de Isaí, con David. Y sabe que con David Dios inició una nueva historia para Israel. Hoy quiero decirte, amigo, amiga, posiblemente tu historia terminó, pero Dios iniciará una nueva historia con tus hijos, con tus hijas, con tus vecinos, con otras personas. Y hay que seguir honrando el nombre de Dios, hay que seguirlo glorificando. No hay que enojarse, porque Dios le place usar a quien Él quiera. De modo que Samuel no quería entender, que no quería comprender. Samuel quería que Saúl, aún en la desobediencia, siguiera. Pero Dios está llamando a hombres y mujeres a obedecer, a ser íntegros, a ser fieles, a obedecer la palabra, a cumplir con la palabra de Dios. Y para terminar, hay que afinar el oído para escuchar la voz de Dios. Hay que afinar ¿qué? El oído para escuchar la voz de Dios. Tú tienes que decirle a Dios: Señor, en medio de este escenario de frustración, enséñame a oír la voz de Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Parece que no escuchó bien la voz de Dios. Dios le dio unas directrices y él lo hizo todo. Yo no sé si se obstinó. Yo no sé qué le pasó a Saúl. ¿Por qué no cumplió con la palabra de Dios en su totalidad? ¿Por qué cumplió en una parte y no en la totalidad? Hoy estoy frente a ministros y frente a ministras, frente a familias, frente a cristianos que hacen la voluntad de Dios hasta cierta parte, pero no en su totalidad. Hoy quiero decirte, Dios reconoce que tú has hecho gran parte de lo que te dijo, pero no la totalidad. En algo hemos fallado. Dios te está llamando hoy al orden. Posiblemente venga un castigo por no hacer todo lo que la palabra de Dios te ha dicho que hagas. Por último, cumple la palabra. Dios quiere que cumplamos su palabra, porque si no cumplimos la palabra, Él nos desecha. Al que no cumple la palabra, Dios lo desecha, es decir, lo aparta, lo hace a un lado, porque Dios no va a aceptar que caminemos en la desobediencia. La Biblia dice en el Salmos capítulo 101, versículo 6, dice la Biblia que
el Señor busca a quien le sirva. Y Él dice que los fieles de la tierra le servirán. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. De modo que hoy Dios te pide perfección, que revises tu vida, que revises tus acciones, que revises tu conducta, revisa tu comportamiento, revisa el por qué las cosas no se te están dando. Dios quiere que las revises porque a lo mejor no hemos hecho las cosas como Dios quiere que se hagan. Quizás tú has hecho las cosas a tu manera. Saúl las hizo a su manera y no a la manera de Dios. La Biblia dice que Saúl reservó un botín, lo mejor de Amalek. Tomó al rey de los amalecitas, Agag, le perdonó la vida y no era para perdonarle la vida. Tomó lo mejor para ofrecer un sacrificio a Dios y eso fue desagradable. Hoy Dios nos está pidiendo vidas que le agrademos. Agrádale a Dios con tu vida. Agradémosle a Dios en casa, fuera de casa, donde quiere que estemos. Seamos sinceros con Dios. De modo que, ¿hasta cuándo llorarás? Ya no lloremos más. Volvamos a Dios. Seca tus lágrimas. Dios te dice, ya no llores más. Aquello que pasó es historia. Aquello que fue, ya fue. Y Dios va a restaurar todo en su tiempo. Concéntrate en Dios. Concéntrate en la nueva oportunidad que te da Dios. Concéntrate en tu familia. Concéntrate en tus hijos. Concéntrate en los que te rodean. Y sigue adelante. Revístete de valor, ánimo, valor y adelante. Quiero orar por ti. Quiero que Dios te saque de todas las frustraciones. Porque sé que te sientes frustrada por una pérdida, por el cambio de trabajo, por el trato que estás recibiendo de cercanos y lejanos. Pero debes vencer la frustración. Y quiero orar para que Dios te dé fuerza para que venzas todo tipo de frustración. Inclina tu rostro, haz un inventario de tu vida, pídele perdón a Dios por cualquier cosa en la cual hayas decepcionado o hayamos decepcionado a Dios, y entonces hallaremos perdón. Ahora que tenemos vida, ahora que estamos a tiempo, Dios nos perdona, y después de eso quedamos en la mano de Dios para que Dios haga contigo y conmigo lo que bien quiera. De modo que oremos. Padre, te doy gracias en el todopoderoso nombre de Cristo por haberte fallado. Muchos te hemos fallado. Muchos no hemos cumplido con la palabra a la perfección. Hemos abusado de la palabra y del poder que tú nos has dado. Te ruego, Señor, que nos perdones, que no te enojes, que no te irrites contra ninguno de los que estamos ahora frente a ti y frente a estas pantallas, Dios. Te ruego, Señor, que seque las lágrimas de todos los que lloran, de todos los que llevan días llorando, meses llorando. Seca las lágrimas, oh Espíritu Santo. Ángeles del cielo, ayuden a ministrar. Consuelen ahora a esa madre de familia, a ese padre de familia, a ese hermano, a aquella hermana, a aquellas niñas y niños que están en el hogar, a aquellos abuelos y abuelas. Consuela la vida de las huérfanas y de los huérfanos. Consuela la vida de las viudas y de los viudos. Consuela la vida de todos los que viven en unión libre. Consuela la vida de todas las parejas, Señor, que están sufriendo, que están pasando por un momento difícil, por momentos de dolor. Visita ahora mismo, Señor, a todos los enfermos, en los hogares, en las clínicas, allí en los hospitales, en las cárceles, en los centros de rehabilitación y de restauración, en los centros de reposo, Padre. Yo te pido, Padre, que seas tú obrando, glorificando. Dale una nueva oportunidad de trabajo a los que han perdido el trabajo.
Señor, haz un milagro económico para todos los que están pasando por un momento de escasez económica. Padre, haz un milagro de casas para los que no tienen casa. Un milagro de apartamento para los que no tienen apartamento. Dales un medio de transporte a todos aquellos que están pidiendo un medio de transporte. Fortalece a los débiles, Padre. Señor, ayuda a los que están siendo amenazados, a los que son víctimas de extorsión. Ahora mismo, Señor, defiende a aquellas personas que están siendo atacadas, que están siendo perseguidas. Desbarata, deshace todo plan del diablo en este día, Padre. Desbarata, Señor, toda obra de maldad. Reprende el espiritismo, el ocultismo, la hechicería. Visita las casas y desarraiga las maldiciones. Arranca con la brujería, la hechicera y el hechicero. Padre de la gloria, haz que esa hechicera y ese hechicero vaya a donde la persona que le estaba haciendo mal y confiese su pecado y que tome la decisión de nunca más volverle a hacer mal. Acaba, Señor, con las oposiciones en este día, con las adversidades. Señor, te ruego, Señor, que nos cubra bajo tus alas y bríndanos la seguridad a todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola familia, he llegado al final. Espero haber sido de bendición para usted y para todos los suyos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos volveremos a ver en otra oportunidad.